por varias razones. Usted y yo no sabemos si este es el último culto, porque la venida del Señor está más cerca de que la humanidad piensa. Por eso cada vez que hay oportunidad de oír la palabra, Él es el que da la oportunidad para que el hombre y la mujer tome una decisión fundamental en su vida. Por eso usted reciba la palabra de Dios, y si usted entiende que Dios le está haciendo una invitación, un llamado, usted es el que decide. El hermano dijo: todo el que fuere bautizado será salvo, mas el que no fuere será condenado. Pero quiero que esté atento. No es Dios el que está condenando. Es la incredulidad de la gente la que lo lleva a la condenación. Porque Dios no va a hacer pasar inocente al culpable. Y tenemos más de 2000 años de predicación. Quiere decir que Dios ha extendido la misericordia y la benevolencia por todos estos años. Hoy que vamos a oír la palabra de Dios, yo quiero que usted se concentre, de que usted reciba esta palabra. ¿Por qué? Porque hay muchos predicadores, portadores de la palabra de Dios, guiando a las personas de una manera incorrecta. Porque hay muchos que piensan que hay muchas oportunidades para poder ser salvo. Hay muchos que manejan conceptos que en la gran tribulación hay posibilidad. Pero yo quiero decirle a través de esta predicación que Dios te está llamando es hoy. Vamos a abrir la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 2. Por favor, apagar los celulares, no se salga del templo, porque esto también es para nosotros los convertidos. Porque de pronto queremos tener por allí como una licencia espiritual, pero no es tiempo de tener licencia espiritual. Dice el verso 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Soberano Dios de la gloria, esta mañana estamos ante tu presencia, estamos a la mesa, Señor, para recibir la palabra que tú tienes para nuestra vida. Porque tú, Señor, en cada predicación nos estás advirtiendo que pronto vendrás a arrebatar la iglesia. Y nosotros tenemos que apercibirnos de este llamado. A cada alma que ha venido a este templo esta mañana necesita oír tu voz, necesita entender que eres tú el que nos está llamando para poder ser salvos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. La palabra, pueden estar cómodos, mis hermanos. Hay que salvarse hoy. Tenga en cuenta esta palabra. Hay que salvarse hoy. Existen muchas organizaciones, muchos predicadores que argumentan sin fundamento bíblico que después que la iglesia sea quitada de la tierra, se prepararán cuando la iglesia, hermanos, no estaba aquí. No se preparan. Y les recuerdo decirles esto: solo hay salvación. Escuche bien atentamente. Solo hay salvación en la gran tribulación para Israel, no para los gentiles, para Israel.
Y yo quiero mostrarle 9 razones bíblicas donde la iglesia, hermanos, no o ningún gentil podrá salvarse en la gran tribulación. Primera razón, Romanos capítulo 5, verso 8 al 10. Dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué? Esto que dice la ira es lo que va a acontecer en la gran tribulación. Entonces, cuando está hablando de la ira, está hablando que la iglesia no va a estar allí. Seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice aquí: seremos salvos de la ira de Dios. Cuando se está hablando aquí de esa ira de Dios, es la gran tribulación que acontecerá. La Biblia habla del día de Dios en varios aspectos. Uno de esos es terrible, el día grande y terrible, el día grande y espantoso de Jehová. Es el periodo de tiempo de la gran tribulación. Si quiere, anote la cita bíblica: Sofonías capítulo 1, versículo 15 al 18. De lo que estamos hablando con respecto a la gran tribulación. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de álzara o de levantar la voz sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol, ni su plata. Escuche esto. Aquí está hablando con todos aquellos que no se convirtieron en este tiempo. Quiere decir el pueblo gentil. Dice: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Alabanzas al nombre de Jesús. Si usted está escuchando esto, aquí por ninguna parte está hablando de día de salvación. Aquí está hablando el día de la ira de Dios. Hay, hermanos, la Biblia dice que de los que esperan el día de Jehová, que es día de tinieblas, de oscuridad, no de salvación. Alabanzas al Rey de la Gloria. Segunda razón: Dios tiene un programa con la iglesia aquí en la tierra. Y ese programa de la iglesia termina con el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia será tomada de esta tierra. La iglesia será llevada al cielo. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir claramente que mientras la iglesia está en la tierra, las personas se pueden salvar. Quiere decir que el programa de Dios, escuche iglesia, escuche amigo que está aquí esta mañana, mientras la iglesia está aquí en la tierra, el programa de Dios está abierta para que todos vengan
Alguien adora al Señor, aleluya, esta mañana. Por eso nosotros tenemos que traer a la memoria las cosas que han acontecido bíblicamente. Y Dios las dejó plasmadas allí, no solamente para que la veamos como una historia, sino para que observemos todos los procedimientos de Dios con el propósito de salvar. Que la gente se salvase. Pero cuando la puerta se cerró, se acabó la oportunidad. Y quiero decir en esta mañana, no fue Noé el que cerró la puerta. Porque si Noé cierra la puerta, el sentimiento le había ganado. Porque nadie, ninguno de nosotros queremos que nadie se pierda. Que nadie se quede sin salvación. Ese es el sentir humano. Pero fue Dios el que cerró esa puerta. 120 años de predicación de aquel entonces, Noé le hablaba a la gente que se apercibiera que un gran diluvio iba a caer, pero ellos hicieron caso omiso. Es lo mismo que decimos hoy. Jesucristo está a las puertas a venir por su iglesia, y las personas que vienen oyendo el evangelio y siguen extendiendo, de dar ese paso de fe, de recibir el regalo de Dios, porque la salvación es un regalo de Dios. Pero es el ser humano el que toma la decisión si quiere ser salvos. Escuche, Noé esperó 7 días dentro del arca. Y la gente estaba afuera. Como él había dicho que gran diluvio iba a caer, la gente miraba al cielo y veía que nada, que todo lo que estaba diciendo Noé no acontecía. Les dijo muchas veces y pasaron 6 días y tal vez decían, si ve, ese Noé estaba loco, mire todo lo que nos dijo. Mire, van 6 días y no ha pasado nada. Pero la Biblia dice que al 7º día no vino la lluvia o no vino las aguas como ellos la esperaban. Génesis capítulo 7, verso 11. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas, ¿qué? Todas las fuentes del grande abismo. Quiere decir que ellos se quedaron mirando primero al cielo, pero empezó a salir de la tierra agua por toda parte. Porque ¿dónde están los abismos? ¿Arriba o abajo? Abajo. Empezaron a salir aguas del suelo, empezaron a ascender esas aguas, bendito sea el nombre de Jesús, aguas por todas partes, y después se abrieron las cataratas de los cielos y no hubo escapatoria. Quiere decir que los que le notificó Noé a toda esa generación, a todo ese pueblo, era una realidad. Dios iba a acabar con ese mundo anegado por agua, por el pecado, por la maldad, por la desobediencia. Por eso a todo aquel que nos visita esta mañana, yo le quiero recalcar algo. Mientras la iglesia está en la tierra, todo ser viviente tiene la oportunidad para salvarse. El estar la iglesia en la tierra da a entender que Dios tiene la puerta abierta para la salvación. Si usted lo quiere alabar, adórelo, porque es una oportunidad para la humanidad. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque adentro de esta iglesia
Está alguien que llama y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Usted jamás descansará en el mundo, pero si usted viene a Cristo, su alma descansará. Porque el que está haciendo la invitación es nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí, dice Él. Él es el que extiende la invitación. Pero es tú el que decide si quieres ir a los pies del Señor. Así como nuestra hermana esta mañana oyó la palabra, oyó la enseñanza y tomó la decisión que necesitaba ser salva. Aleluya, en el nombre de Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Entonces, suponga usted que cuando la iglesia no esté aquí, ¿cómo se va a salvar la gente? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Será que Dios va a abrir otro programa con otra iglesia en la gran tribulación? Oído a esto esta mañana, hay dos programas escatológicos o proféticos, espirituales, porque también hay con dos pueblos. Uno es Israel y otro es la iglesia. La iglesia compuesta de judíos y gentiles. Pero esta, cuando desaparezca, los gentiles que quedan, ¿con qué programa se van a salvar? ¿Será que es poco 2020 y pico de años de predicación? Que ha sido el Señor amplio en perdonar. Misericordia por tanto tiempo. Y que las personas no se han percibido de reconocer a Cristo. ¿Sabe por qué no corren a Cristo? Porque todavía están aferrados al mundo. Porque siguen amando más al mundo que a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Los gentiles que queden, ¿con qué programa se van a salvar? Jesús dijo eso: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y cuando termine de edificar su iglesia, ¿para dónde se la lleva? Para el cielo. Entonces, ¿cómo se salvan los gentiles en la gran tribulación? Por eso es que el Señor esta mañana nos dice, no solamente a las almas que están aquí, sino a los convertidos que estamos aquí. No descuides tu salvación, porque si te descuidas, pierdes. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta salvación tan grande? Quiere decir que la iglesia no puede vivir en dos lugares, un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Este es el tiempo de definirnos con el Señor. Este es el tiempo de caminar en pos de Él. Alabanzas al Rey de la Gloria. Tercera razón. El arrebatamiento da inicio a lo que la Biblia llama la semana 70, en el cual Dios retorna el programa que tiene suspendido con Israel. Recuerde que cuando Jesucristo empezó el ministerio, ¿a quiénes vino primero? A los judíos. Les trajo el evangelio a ellos, gloria al nombre de Jesús. Quiere decir, hermanos, que hay dos relojes proféticos de Dios en la Escritura. Uno de esos relojes proféticos de Dios para la iglesia
y otro es para Israel. El reloj de la iglesia es Israel. Todo lo que acontece en Israel es muestra de lo que Cristo está a las puertas de hacer por la iglesia. Arrebatar la iglesia de esta tierra. Alabanzas al nombre de Jesús. El Señor le está enunciando algo. Y el reloj profético de Dios para Israel son las 70 semanas, la 70ª semana. Daniel capítulo 9. Versículo 24. Yo le dije a usted que cada una de las razones yo se las iba a sustentar bíblicamente. Por eso es que nosotros tenemos que saber a quiénes estamos oyendo. Nosotros tenemos que saber a qué lugar estamos entrando. Porque nos están anunciando algo que no es verdad, que hay una oportunidad todavía. No es así. Verso 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Israel. Y sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es esa santa ciudad? Jerusalén. Para terminar la prevaricación, la perversidad, la rebelión de Israel. Amén. Y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿A quién no ha ungido a Israel? A nuestro Señor Jesucristo. Ellos no lo han reconocido. Por eso, en el instante que Israel no reconoció a Jesucristo como el único soberano Dios y Salvador, como el Mesías prometido, en ese instante se paró el plan de Dios con Israel, que es la semana 69. Quedó stand-by Israel allí. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Dejaron, hermanos, es decir, para que los judíos dejaran de quebrantar las leyes o mandamientos de Dios, para poner fin al pecado de ellos, para expiar a la iniquidad, para traer justicia perdurable. Quiere decir, ese es el programa que tiene Dios con Israel. Y mire, hermanos, que la desobediencia trae consecuencias. ¿Se acuerda ese texto que dice, a lo suyo vino? Cristo vino a salvar. Y la primera opción era Israel. Y dice, mas los suyos no le recibieron. Y como Israel no recibió al Señor, el Señor se dirigió a los gentiles. Y la puerta de los gentiles fue Cornelio. Y cuando se abrió la puerta de Cornelio, mas a todos los que creen en quién, en el Señor Jesucristo, nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso eres tú, eso soy yo, porque lo reconocimos como el único suficiente Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, Dios va a retomar el programa con Israel, porque quedó suspendido en la semana 69. Cuando Cristo vino, murió en la cruz, se cumplían 483 años, equivalentes a 69 semanas. Y si usted le pone cuidado, el pueblo judío maneja un calendario distinto. A partir de allí, de la resurrección del Señor Jesucristo, comenzó el año 1, porque es el trato de Dios con todos los gentiles de la tierra. Alguien quiere adorar al Señor, alguien lo quiere exaltar esta mañana.
Alabanzas al nombre de Jesús. Hermanos, 69 semanas. Aquel día empezó el reloj para Israel. Hechos capítulo 1, observe esto, hay unas preguntas allí en la Biblia. Hechos capítulo 1, verso 6. ¿Quiénes estaban con el Señor? Sus discípulos. ¿De dónde eran ellos? De Israel, eran judíos. Y vino una pregunta: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El verso 7 le dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Quiere decir, hermanos, que el programa que Dios tenía con la nación de Israel iba a acontecer, hermanos, en un tiempo diferente, porque ellos no lo habían recibido. Y observe esto, hermanos, para que ellos se fortalecieran. Después de que viene, pero recibiréis poder. El poder de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios los iba a dejar llenos del poder de Dios para salir a predicar. Ya no era solamente con Israel. Después de Pentecostés, ellos iban a salir en todo lugar a predicar este evangelio. Quiere decir que en esas semanas 69 y 70 hay un paréntesis. Escuche esto, hermanos, porque aquí es donde se le abrió la oportunidad a todos nosotros los gentiles. Recuerde que la palabra gentil significa idólatra. Recuerde que la única nación que creía en un solo Dios se llama Israel. Oye Jehová, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Creían en un solo Dios, pero cuando ese Mesías se acercó a la tierra, ellos no le creyeron. Entonces hubo un espacio de más de 2000 años en que Dios abrió una puerta grande para tomar, hermanos, de judíos y gentiles, un pueblo propio para su gloria, para su nombre. Y ese pueblo es la iglesia del Señor. Alguien lo quiere adorar. Dios te ha llamado a ti, te ha traído a ti para que te conviertas en pueblo del Señor. Un pueblo separado por Él, para Él. Por eso es que nuestros cultos, hermanos, no pueden ser cultos muertos, no pueden ser cultos pasivos. Tiene que ser un culto activo, porque el que nos ha llamado a usted, a mí, es el Dios vivo. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Quiere decir que entre las semanas 69 y 70, cuando la iglesia ya no está aquí, entonces se cierra el paréntesis y se da el curso al reloj profético de Dios para comenzar a transcurrir la semana 70. ¿Para quién? Dígalo. Para Israel. Amén. Entonces aquí donde viene esta pregunta. Si esa semana 70 Dios va a tratar directamente con Israel, ¿qué va a pasar con todos los gentiles que no recibieron a Cristo en su vida? Que no aceptaron la salvación de su alma. ¿Qué oportunidad puede haber aquí en esta semana 70, en esta gran tribulación? ¿Cómo esperan los gentiles salvarse? En ese plan que solamente es para Israel. Y observe algo. ¿Quién estaba en espera de esos 2020 años? En todos esos transcursos.
¿Quién? Israel. Porque Dios no estaba tratando con Israel. Dios estaba tratando con los gentiles. Hay una cosa que le quiero decir. Gracias al Señor Jesucristo, que ha llamado hombres de diferentes partes para llevar el evangelio. Y la puerta que se haya abierto en Israel a través de los pastores, misioneros, y predicaron, y algunos judíos se convierten en iglesia del Señor. Y si permanecen fieles en los caminos, cuando el Señor arrebate esa iglesia, esos que se salvaron a través de esos misioneros de diferentes partes que llevaron el evangelio, pues serán arrebatados. Pero el resto del pueblo judío que no lo han aceptado, necesitamos entender a esta iglesia. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios justo. El Dios que usted y yo tenemos tiene palabra, y lo que Él ha prometido hacer con Israel lo hará, aunque lo tuvo en esa espera 2000 años. Se va a cumplir lo que Dios ha dicho. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Quiere decir que el gentil aquí, en esta gran tribulación, no se salvará. Ese programa está dividido en 3 años y medio de paz. Son 7 años. Y 3 años y medio de gran tribulación. Quiere decir que el pueblo de Israel no la tiene fácil. Si alguien la ha tenido fácil, hermanos, hemos sido nosotros. Porque la gracia de Dios, hermanos, es la que nos ha guardado, la misericordia del Señor, porque es el Señor que ha extendido. Pero los que pasan por la gran tribulación van a tener retos difíciles. Al que encuentren adorando al Señor, lo matarán. No habrá libertad de culto como lo tenemos esta mañana, adorando y glorificando al Señor. Serán apresados. Porque allí estará, hermanos, el que se hace pasar por Dios. Cuarta razón. No hay salvación en los gentiles en la gran tribulación. Por este otro motivo. Romanos capítulo 11. Verso 25. Esta es una razón para decirle que en la gran tribulación no se salva un gentil. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, ¿qué? Endurecimiento en parte, hasta que, ¿qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Quiere decir que Dios no tratará con Israel hasta que todo gentil que se convirtió, permaneció firme en los caminos del Señor, sea arrebatado el cielo. Dice, la plenitud. Quiere decir que no hay más. No hay más opción. La plenitud de los gentiles van a entrar en el arrebatamiento de la iglesia. Quiere decir que ahí en ese arrebatamiento estamos todos. ¿Usted quiere estar ahí? 5, wow, estoy asustado. ¿Usted quiere estar en el arrebatamiento de la iglesia? Si me está escuchando, iglesia, tenemos que estar aquí atentos a lo que Dios nos está diciendo hasta que entre la plenitud de los gentiles. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Están todos los gentiles que tuvieron la oportunidad de salvarse. Entonces, ¿cómo pretende un gentil salvarse? ¿Por qué plan? ¿Por medio de qué en la gran tribulación? Esto está en la Biblia, hermanos.
Por eso tenemos que ir a profundizar en la palabra de Dios para darnos cuenta qué oportunidad tenemos para ser salvos. ¿Qué oportunidad tenemos para irnos con el Señor? Por eso, si usted está llegando a este lugar, se da cuenta que necesita tomar como dijo el hermano en predicación el viernes, hay que tomar una decisión. Hay decisiones que nos llevarán para la vida eterna. Pero si no tomas esa decisión, pues quiero decirte con el dolor en mi corazón, te quedarás. Quinta razón, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 8 al 12. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Escuche esto. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto que no recibieron la verdad para ser salvos. No recibieron. Capítulo 2, hermano Cristian. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Quién dijo que es la verdad? Dígalo duro con autoridad. Jesucristo. No recibieron la verdad para ser salvos. Es que de la única manera de poder ser salvos es cuando recibimos al que es verdadero. Por eso esta iglesia camina en el verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Por esto Dios les envía, escuche hermanos, Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermano, este texto está hablando todo lo contrario. Algunos dicen que allá en la gran tribulación vendrá la misericordia de Dios. No, hermanos, allí no habrá oportunidad. La Biblia dice claramente que dará un poder engañoso. No para que la gente se salve, sino para que sea engañado. Para que crean a la mentira. Que sean condenados los que no obedecieron a la verdad. Los que creyeron a la mentira. Segunda de Corintios capítulo 11. Verso 3. Por eso es que nosotros necesitamos tener todos los sentidos enfocados en la verdad, en la sana doctrina, en el camino del Señor. Pero temo, verso 3, segunda de Corintios capítulo 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así como la serpiente le dijo una mentira a ella, es que el día que comas de ese fruto seráis igual a Dios. Le despertó poder, le despertó ambición de querer tener poder y querer ser igual a Dios. Nadie nunca jamás podrá acercarse y ser igual a Dios. Alabanzas al nombre de Jesús.
Seremos igual en su semejanza, en nuestro cuerpo, aleluya, glorificados. Pero el poder y la majestad solamente le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Será que es posible una predicación de otro Jesús, tal vez en la gran tribulación a los gentiles? ¿Será que van a recibir otro espíritu? ¿Será posible que recibirán otro evangelio? Pues vamos a la palabra de Dios, Gálatas capítulo 1. Por eso nosotros tenemos que tener nuestro oído bien afinado. El apóstol Pablo, hermano, fue contundente. Un hombre que tuvo un encuentro con el Señor Jesús y su vida fue transformada por completo. Es más, todo lo que él fue, todo lo que él alcanzó en su vida humana allí, todos los alcances, su sapiencia, su conocimiento, los idiomas, él mismo lo expresó. Todo lo he estimado por basura por el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso él dice estas palabras. Mas si aún nosotros, quiere decir Pablo y todos esos discípulos, o un ángel del cielo os anunciara otro diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Eso significa anatema. Sea maldito. Quiere decir que en la gran tribulación no hay ningún evangelio que tenga el poder y la capacidad. A todos esos gentiles que no creyeron al evangelio ni tomaron la decisión de bautizarse en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y permanecer fiel a él. Que la gente, hermanos, está engañada. La gente no se va a dar cuenta que estará postrada ante el anticristo. Y yo le quiero decir algo. Usted y yo aquí tenemos libertad para adorar al Señor. Alabanzas al Rey de la Gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Hermano, le quiero decir algo. Por eso cuando tenemos la oportunidad de adorarlo, hay que hacerlo. Cuando hay que cantarle, hay que hacerlo. Cuando hay que glorificarle, hay que hacerlo. Porque esa es la iglesia que Él va a arrebatar de esta tierra. Pero te quiero decir algo. En la gran tribulación, todos los gentiles serán obligados a adorar al anticristo. No es si lo quiere adorar, lo tiene que adorar. Porque en ese tiempo vendrá una persecución grande. En ese tiempo las personas no tendrán libertad para ser atendidos, ni en el supermercado, ni en las cortes, ni en ninguna parte pública. Si usted no lleva el sello de la bestia, si usted realmente no ha reconocido al anticristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Usted tendrá que postrarse. Por eso esta iglesia, ahora que tenemos libertad, hay que adorarlo, hay que exaltarlo, hay que glorificarlo. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. Apocalipsis capítulo 9, verso 6. Observe esto, hermanos. Pasarán con algunos que oyeron el evangelio, pero se apartaron, apostataron de la fe, no caminaron más con el Señor. Y cuando se enteran que la iglesia es arrebatada, son conscientes que ya no tienen oportunidad de salvación. ¿Sabe qué dice la Biblia? Ellos del temor, dándose cuenta, correrán para quitarse la vida y no podrán.
Apocalipsis capítulo 9, verso 6. Y aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Observe esto, hermanos. De seguro, hermano, escuche, será obligado a adorar a la bestia. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiere decir que la humanidad será engañada. Por eso, adorar a Cristo hoy es voluntario. Y le digo algo, adorémosle o no le adoremos, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Por eso, mientras tenemos la oportunidad de adorarlo, hay que adorarlo. Por eso es mejor cantar y adorar y glorificar al Señor ahora aquí que tenemos esa oportunidad, que tenemos libertad. Porque aquel que no se entregue, hermanos, en la gran tribulación será obligado. Ese es el deseo de nosotros como pastores, que nadie se quede. Que todos nos preparemos para el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el efecto de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que salimos a anunciar la palabra de Dios. El martes vamos a empezar allá en Orange Park, con la ayuda del Señor Jesucristo. Yo sé que Dios allá traerá un pueblo, tendrá un pueblo preparado también para que allí glorifiquen al Señor. Por eso es que la Biblia dice, hay que salvarse hoy. Si está escuchando, iglesia, si nos escucha, amigo, que estás aquí visitándonos, hay que salvarse hoy. No hay otra oportunidad. Todos, hermanos, yo espero en el Señor y lo deseo. Todos los que estemos aquí este día, nos vamos con Jesucristo. Nos vamos con Jesucristo. Si usted está oyendo, diga gloria a Dios. Nos vamos con Jesucristo. Nadie se va a quedar aquí. Diga, me voy con Cristo, me voy con Cristo. Sexta razón. Algunos sienten que cerca de la gran tribulación, algunos hermanos se postrarán. Allí ya en la tribulación se postrarán, orarán, se querrán consagrar. Pero lo que ocasiona el juicio de Dios es a los que no se convierten. Quiere decir, escuche esto, hermanos, en el momento de la iglesia ser arrebatada, allí en ese instante se termina la dispensación de la gracia. Se termina el regalo de Dios para todos los gentiles. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Qué es lo que guía el arrepentimiento al ser humano? La benignidad, la bondad, la longanimidad de Dios es la que nos guía. Gloria al nombre de Jesús. ¿O quiere ver la ira de Dios? Algunos dicen, no, es que quiero estar allá para ver cómo es que le van a todos aquellos. Quiero ver caer todos esos edificios. Apocalipsis capítulo 9, verso 20 y 21. Esto es lo triste, hermanos, porque uno se encuentra gente renuente al evangelio. Uno se encuentra personas argumentando, extendiendo, creyéndose ser justos más que otros. Pero mire lo que dice el verso 20 de Apocalipsis 9. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Y qué dice el 21?
y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. La Biblia está diciendo, hermanos, que aún ahí en la gran tribulación no se arrepintieron. Alabanzas al nombre de Jesús. Blasfemaron contra Dios. Tuvieron un corazón duro. Desafiaron a Dios. Hermanos, el que no le tema a la ira de Dios, no sé cómo está ese corazón. Hermano, a usted y a mí nos trajo fue la bondad de Dios. Nos trajo la misericordia de Dios. Usted y yo estamos aquí porque la paciencia de Dios trató con nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Apocalipsis 16, verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire. Y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra y un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Observe, hermanos, ¿qué podrá acontecer? ¿Qué plan de salvación puede acontecer en la gran tribulación? Evidenciando todo esto a través de la palabra, que ni allí en esa circunstancia se arrepintieron. Séptima razón. El evangelio que se va a predicar en la gran tribulación. Atento a esto, porque aquí vamos a aprender algo nuevo. No es el evangelio de la gracia. ¿Dónde estamos viviendo el evangelio de la gracia? Ahora. Este es el tiempo que se está predicando el evangelio de la gracia. Bendito sea el nombre de Jesús, porque estamos en la dispensación de la gracia. El espíritu que se derrama hoy es el espíritu de gracia. Estamos ante el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, verso 16. Está interesante esto, ¿cierto? Por eso es que le dice, acerquémonos como, hermano, confiadamente. Para yo acercarme confiadamente ante el Señor, yo tengo que haber oído el evangelio, porque al oír el evangelio produce fe. Fe, creer en el Señor Jesucristo. Y cuando yo le creo a Él, me acerco ante el trono de la gracia. Es que esta gracia la abrió fue Jesucristo para todos nosotros, los gentiles. Alabanzas al nombre de Jesús. Ese acercarme me hace hallar gracia, hermanos. Tenemos que llenarnos es de la gracia de Dios. La gracia de Dios es la que abre las puertas a cada uno de nosotros. Las cosas que alcanzamos en este mundo no es por nuestro físico. No es por tu fuerza, no es por tu intelecto. Todo lo que acontece con la iglesia en la tierra se debe a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios, a la benevolencia de Dios. Gracia para el oportuno socorro. Alabanzas al nombre de Jesús. Qué bueno, hermanos, que podamos entender. Este evangelio se predica. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo se predica el evangelio de la gracia?
El evangelio de la gracia se predica desde el día de Pentecostés. Empezaron a predicar esos hombres llenos del Espíritu Santo. Alabanzas al nombre de Jesús. Allí el evangelio es uno solo. Y se compone de dos facetas, porque hay dos programas. Juan el Bautista salió anunciando a los judíos el evangelio ¿de qué? Del reino. El evangelio del reino es para Israel. El evangelio del reino. Y él bautizaba en el río Jordán y decía: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero viene alguien antes de mí, este os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Después vino Jesús predicando del reino y diciendo: el tiempo se ha cumplido. ¿A quién se le ha cumplido? A Israel. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en evangelio. ¿A quién vino predicándole Jesús? A los judíos. San Juan capítulo 1. Hoy estamos entendiendo varias cosas, hermano. Ese término que yo les dije, el verso 11, a lo suyo vino a salvar, a traer el evangelio del reino de los judíos. Y dice aquí: y los suyos no le recibieron. Después envió a 70. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Por camino de gentiles, ¿qué le dijo? No entréis. Por camino de gentiles no vayáis. Porque en ese instante el evangelio del reino era para los judíos. Era exclusivo para el pueblo de Israel. Ese evangelio se predicó hasta que Cristo fue a la cruz del Calvario. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Por eso ahora vamos a entender este versículo, Mateo capítulo 15. Verso 26. Porque cuando la gente escucha este versículo, la gente dice: pero el Señor como tan despreciativo. Mateo 15, 26, hermano Cristian, ¿lo tiene? Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Respondió él y dijo: no está bien tomar el pan. ¿De quién? ¿Quién eran los hijos allí? Israel. Porque a ellos había traído el evangelio, ¿cierto? Y echarlo ¿a quién? A los perrillos. En ese instante los perrillos eran los gentiles. Porque ese programa no era en ese instante para los gentiles. Ese programa era en ese momento para Israel. Alabanzas al nombre de Jesús. Recuerde, el evangelio del reino no es para los gentiles, sino para Israel. Pero después que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, se abrió la puerta, la otra faceta del evangelio de la gracia. Es allí donde sale la proclamación del Señor. Marcos capítulo 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquí ya entramos los gentiles. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere, su incredulidad es lo que lo lleva a la condenación. Este es el evangelio que se empezó a predicar después que Jesucristo se levantó entre los muertos. El evangelio de la gracia se predicará. ¿Hasta cuándo se predicará esto? ¿Hasta cuándo?
hasta que la iglesia sea arrebatada de la tierra. Allí termina, hermano, el evangelio de la gracia. Allí termina la dispensación de la gracia, porque ahí comienza el plan que está stand-by. Comienza el plan con Israel. Y ese plan se hace en la gran tribulación. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir que ese evangelio se termina cuando la iglesia sea arrebatada de esta tierra. ¿Sí me escuchó, hermano? Amigo, ¿sí me escuchó? Yo no sé en qué instante va a venir el Señor. La Biblia dice que vendrá en un abrir y cerrar de ojos. Usted haga ese ejercicio, ¿cuánto se demora en hacerlo? Así será que el Señor arrebate la iglesia de esta tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y los que están allí en las redes, creo que también están escuchando esto. Mateo capítulo 24, 14. Mire lo que dice aquí. Y será predicado este evangelio del reino. ¿A quién? A los judíos, ¿no? Israel. En todo el mundo, para testimonio a las naciones. Y entonces, ¿por qué dice que en todo el mundo? Porque recuerde que los judíos fueron expatriados de Israel. Están por todas partes del mundo. Por todo el reino, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, el evangelio del reino a los judíos. El Señor Jesús levantará del pueblo de Israel quienes van a predicar. Eso lo hace el Señor. No levantó a unos pescadores, los preparó y los capacitó y los llenó con el poder del Espíritu Santo para predicar el evangelio. Y fueron esparcidos por todas partes. Y Pablo fue a toda esa parte de Asia, de Europa, predicando el evangelio. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir el evangelio, dice, y los que están dispersos. O sea que nosotros los gentiles solo nos salvamos ¿con cuál evangelio? Amén, con el evangelio de la gracia. Y la gracia, hermanos, está atardeciendo. La gracia está a punto de terminar. Este es el día aceptable. Este es el día de salvación. Alabanzas al nombre de Jesús. Está declinando, hermanos. O sea que ahora en este instante es que tienes la oportunidad para venir a Cristo y reconocerlo a Él. Punto número 8, razón 8. Hay otra razón que la gente argumenta. ¿Y cuál es esa multitud vestida de ropas blancas? Apocalipsis capítulo 7. Verso 9. Dice el verso 9, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que están delante del trono en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Los que razonan dicen, ¿sí ve que en la gran tribulación sí van a haber salvación? Escuche bien, hermanos. La iglesia aparece en Apocalipsis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, verso 1. Vamos a retroceder un poquito. ¿Por qué hasta el versículo 1? Léalo ahí, Apocalipsis 4, 1.
Después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, ¿qué dice? Sube. Ese sube acá es la iglesia. Sube acá, aleluya, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ese 4:1 hasta ahí. La iglesia está en el cielo con el Señor. Ahora le voy a explicar quiénes son esa multitud. Alabanzas al nombre de Jesús. Ya el arrebatamiento de la iglesia ha acontecido. Por eso vendrá después una apostasía parcial. La gente apostatará de la fe. No le creerán al Señor, creerán en diferentes cosas. Y después de eso vendrá, hermano, la gran apostasía. La apostasía total sobre la tierra. Unos dicen también que la iglesia se quedará hasta la primera parte de la gran tribulación. Que cuando va a venir esa parte que acabará con todo, ahí sale la iglesia. Eso no es verdad. Porque no puede ser que la iglesia pase, ya está en el cielo. Es que esa es la esperanza que tiene la iglesia. Ese es el efecto de permanecer en Cristo hasta que Él venga o nos llame a su presencia. Esto no es de ser cristianos por momento, estacionalmente, no, hermano. Es vivir para Cristo. Es todo el tiempo para Él, porque esa es la esperanza. Cristo nos arrebatará de esta tierra. Alabanzas al nombre de Jesús. Otros dicen que la iglesia se queda hasta la segunda venida de Cristo. Otros que dicen que guardan el sábado y que son cristianos, que se quedan en la gran tribulación. Claro, eso es verdad. Esos que se declaran que guardan un día y que, entre comillas, dice que sí, ellos sí se van a quedar. Y no solamente ellos, muchos. Pero nosotros sí nos vamos con el Señor. Se quedarán todos aquellos que no lo reconocieron al Señor, claro, se quedarán allí en la gran tribulación, recibiendo su retribución por no recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La más clara de todas es que todos, escuche esa multitud que habla aquí para que tengamos en cuenta y sepamos que este Dios que nosotros adoramos es un Dios justo. Es un Dios justo. La más clara de todas las razones es que todos los salvos de otras dispensaciones, escuche bien, todos los salvos de las otras dispensaciones, cuando Cristo venga, se lleva primeramente a su iglesia. ¿Quiénes están allí en la iglesia? Es que, hermano, el Señor viene primero por la iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Y quiénes más son la iglesia? Yo felicito a todas esas parejas que han venido presentando sus bebés. Porque si el Señor viene ahora, esos niños serán arrebatados para el Señor, porque ellos son iglesia. Dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Quiere decir que todo ese niño, hermanos, que ha sido presentado, por eso usted como papá y mamá, su responsabilidad es traerlo, porque él no se va a quedar niño. Él va a crecer, él va a tener uso de razón. Pero si usted no le ha inculcado la sana doctrina, la vida cristiana, la vida espiritual, y él crece y él se va para el mundo, es tu responsabilidad. Pero mientras esté aquí, sea bebé, sea niño, pequeño, y Cristo viene,
todos esos niños serán arrebatados como parte de la iglesia. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Porque esos niños fueron presentados delante del Señor. Están pequeños. Se van con nosotros en el arrebatamiento. Porque ellos también son iglesia en ese momento. Y están aquí. Cuando habla de los muertos en Cristo, escuche bien, los muertos en Cristo resucitarán primero. Son todos los cristianos que duermen en el Señor. Los cristianos serán los que se bautizaron, los que caminaron con Cristo. Ellos serán los que saldrán de las tumbas. Hay muchos muertos, pero allá no todos esos muertos se levantan. Otra cosa, tenga en cuenta, hay muchos piadosos, pero en ese muertos en Cristo no se levantan, porque primero es la iglesia. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, o sea, nosotros, si el Señor llegara, los que estamos caminando, aleluya, en pos de Jesucristo, dice la Biblia, moriremos en un segundo. Esto tiene que morir. Y seremos convertidos en cuerpos glorificados para estar por la eternidad con el Señor. Ese cuerpo glorificado no sufrirá dolor, enfermedad ni muerte. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al Rey de la Gloria. ¿Por qué los piadosos no se levantarán? Porque no son iglesia. ¿Ven? Escuche bien, la primera resurrección, porque la resurrección tiene un orden. Primero, Cristo. Él es el que abre la puerta de la resurrección. Y después, los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios capítulo 15, verso 23. Eso dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 15, 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Aquí está la iglesia. ¿Dónde resucitan esos piadosos de otras dispensaciones? Antes que viniera el diluvio, había gente piadosa. Habían también niños, bebés allí. Ellos van a resucitar, hermanos, después del diluvio. Porque fueron piadosos. Porque cada uno de ellos tiene un orden para resucitar. También resucitarán los que mueren por causa de Cristo en la gran tribulación. ¿Dónde van a resucitar todos los niños que murieron? En el diluvio, en el juicio de Sodoma y Gomorra. También allá hay niños inocentes que resucitarán. Los niños de todos los tiempos. Por eso es que él dice que de los tales. ¿Sabe que cuando habla de la gran multitud, usted sabía que en el año de 1982 se habló que con la aprobación del aborto hasta esa fecha, en el aborto han muerto más de 1.500 millones de niños? Esos niños son almas. Esos niños resucitarán porque son inocentes, les fue quitada la vida. Le estamos hablando hasta este tiempo. ¿Cuántos años han transcurrido? 41 años. 41 años que ha habido el aborto. ¿Cuántos niños más? Todos esos niños inocentes van a resucitar porque son almas. Alabanzas al nombre de Jesús.
Por eso es que la Biblia habla de multitud que nadie puede contar. Todos ellos aparecerán cuando la iglesia esté arriba en cantidades de gente vestida de ropa blanca. Esa es la multitud. La iglesia vuelve a aparecer en Apocalipsis 19. Quiere decir que entre el capítulo 4 y el capítulo 19 es el espacio de la gran tribulación. La iglesia está en el cielo y esa multitud son los resucitados de otras dispensaciones porque aparecen arriba. Por eso Jesús viene por segunda vez. Zacarías capítulo 14. Ya vamos a acabar, hermanos. Pienso que esto es muy importante que lo sepamos. Verso 5 de Zacarías 14. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios. Y vendrá Jehová mi Dios con todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? La iglesia, los que Él les volvió la vida, esos bebés, esa multitud vendrá con todos los santos. ¿A qué? A reinar en esta tierra por 1000 años. Alabanzas al nombre de Jesús. La pregunta es, entonces, le estoy mostrando las razones, que no hay salvación en la gran tribulación. Que solamente hay salvación en esta dispensación de la gracia y termina cuando la iglesia sea arrebatada. ¿Qué hay que hacer? No hay salvación para los gentiles en la gran tribulación. Es porque el arrebatamiento le pone punto final al día de la gracia. El Señor Jesús le dice a los pecadores, 2 de Corintios, la cita, hermanos, que abrimos el culto, que abrimos la predicación. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. Este es el día, el tiempo de la gracia. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Cristo está aquí para escucharte. Cristo está aquí esta mañana para atenderte. Cristo está aquí para recibirte. Cristo está aquí para perdonarte. Alabanzas. Esto es en cualquier lugar del mundo donde se está predicando el evangelio de Jesucristo, la sana doctrina. Todo aquel que se apercibe de la oportunidad de Dios, Él está aquí para socorrerte. Este es el tiempo de salvación. Amigo que está aquí esta mañana, visita que está aquí, hoy tienes la oportunidad para que tú entres al plan de salvación de parte de Dios. Porque va a llegar un momento que no habrá más oportunidad. Cuando se cierre esta puerta. Y cuando se cierre esta puerta es cuando la iglesia sea arrebatada. No habrá más quien te predique el evangelio de la gracia, porque ese tiempo ha culminado. Porque la iglesia estará en el cielo. Pero mientras está la iglesia aquí, el Espíritu de gracia está aquí. El Espíritu de gracia está aquí para fortalecerte, para santificarte. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, la gente no se salva es porque no se quiere salvar. Pero Dios sí ha extendido la oportunidad. Nos ha dado de su gracia.
Nos dio su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Nos dio su Espíritu Santo para santificarnos, para guiarnos a toda verdad, para fortalecernos. Nos ha traído su palabra para conocer al que es verdadero. Nos ha traído su palabra para que la fe genuina en Cristo Jesús nos guíe, hermanos, para ser salvos. Este es el día de salvación, hermano Ángel. Usted ya escuchó las razones. La palabra de Dios ha sido predicada y seguirá predicando para moldear nuestra vida. Tu razonamiento no te llevará a la salvación, pero la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, nos llevará a que tengamos una vida aceptable delante del Señor Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Vamos a estar en pie. Y yo quiero invitar a un alma que está aquí esta mañana, si ha escuchado este evangelio, si ha escuchado esta predicación y ha sentido que el que le está dando esa oportunidad para que usted sea salvo es el Señor Jesucristo. Mañana es tarde. Mañana es tarde porque Dios, Cristo, está a las puertas. A arrebatar la iglesia, a llevarse su iglesia. Él no quiere que su iglesia siga sufriendo en este mundo de maldad, de perdición, de pecado. Eso es lo que no quiere el Señor. Él desea es que cada vez que alguien oiga, se aperciba de que Cristo lo está llamando, es para que usted sea salvo. Hermano Ángel. Aleluya. El Señor está aquí esta mañana, amigo, amiga que estás aquí. Jesucristo está aquí esta mañana y está extendiendo la mano de misericordia, de bondad, de benignidad. Para aquel que entiende que es necesario nacer de nuevo, que es necesario renunciar a este mundo y volverse a Dios, que es amplio en perdonar. Aquí está el Señor en este día. Me postro ante tu altar. Yo vine para adorar. Mi todo entrego. Tu gloria quiero ver. Ven, sacia hoy mi vida y llénala otra vez. Me postro ante tu altar. Yo vine para adorar. Y todo entrego. Tu gloria quiero ver. Me sacia hoy mi vida y lléname otra vez. Ante tu altar. Yo vine para adorar. Mi todo entrego hoy. Tu gloria quiero ver. Ven, sacia hoy mi vida y lléname otra vez. Me postro ante tu altar. Yo vine para adorar. Mi todo entrego.
todo entrego hoy, tu gloria quiero ver, ven sacia hoy mi vida y lléname otra vez, mi todo entrego hoy, tu gloria quiero ver, ven sacia hoy mi vida y lléname otra vez. Gloria al nombre de Cristo. Así sea la gloria, Cristo amado. Den un aplauso al Señor por los que Él nos ha concedido. Oh, somos salvos por su gracia, por su amor. Gloria a Dios. Le invito a que esté cómodo un instante. Gloria al Señor. Quiero invitar a mi hermana María Eugenia. Pase aquí este momento, a este lugar. Yo quiero explicarle a la iglesia lo que conlleva nacer de nuevo. Nacer de nuevo la convierte a ella en una hija de Dios. Nacer de nuevo es que su cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Nacer de nuevo implica que su nombre ha quedado escrito a partir de hoy en el libro de la vida. Una hija de Dios que va a empezar a caminar en pos de Cristo. Porque la perfección de todos nosotros se termina en el momento que seamos arrebatados. ¿Por qué, hermanos? Porque todavía estamos en esta naturaleza que llega a momentos en que se quiere levantar. Pero cuando Jesucristo hace esa transformación en cuerpos glorificados, ese cuerpo no podrá tener pecado control sobre él. No vendrá enfermedad, no vendrá la muerte. Seremos semejantes al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Quiere decir que ella tiene que caminar en pos de Cristo para que Él la guíe todos los días de su vida. Necesita llenarse del poder del Espíritu Santo. El que gobierna es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no gobierna, lo que está operando es el razonamiento humano. Y el creyente no puede sostener su vida espiritual con razonamientos, sino con el poder de Dios. Y Él está, el único que llena con el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Esto no es de hombres, esto no es por un momento de emoción, no. Por eso es que Él dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. No solamente se siente sed cuando se viene al culto. En tu casa tú puedes tener sed y buscar y anhelar la presencia de Dios. Y Él te puede llenar con el Espíritu Santo y fuego. Y cuando un hombre o una mujer es lleno del Espíritu Santo, no solamente su vida espiritual es por hablar en nuevas lenguas. Esa es la evidencia de haber sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero cada hombre o mujer necesita dar fruto del Espíritu. Porque Él dice, por los frutos los conoceréis. Por eso ese creyente lo que se le hace ver su vida espiritual firme, fuerte, es lo que usted muestra, lo que es. Bondad, paciencia, benignidad, paz, gozo, templanza, fe, dominio propio. Esto se da, hermanos, en la medida que el hombre
entierra ese viejo o esa vieja mujer o ese viejo hombre y vive para Cristo, Él es el que va perfeccionando nuestra vida. Por eso hoy le damos gracias al Señor por ese paso de fe que dio nuestra hermana. Hoy, hermano Cristian, por favor, dice este certificado: Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, Jacksonville, Florida, hace entrega del presente certificado de bautismo a María Eugenia Pantaleón, quien en obediencia a la palabra de Dios fue bautizada en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados el día 30 de julio del 2023. A partir de hoy es que nuestra hermana se convierte en hija de Dios y nuestra hermana y cuerpo de Cristo. Por eso nosotros como iglesia tenemos que dar testimonio de la vida que llevamos para que eso sea de bendición para ella. Por eso hay que cuidar el testimonio, cómo hablamos, qué decimos, cómo es que nos aprecian cuando van en nuestra casa o cuando vamos a un lugar donde vamos fuera del templo. Es que somos hijos de Dios dentro y fuera de la casa de Dios. Por eso queremos oír unas palabras de la hermana María Eugenia que quiera saludar a la iglesia. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Primeramente le quiero dar gracias a Dios. La verdad, he tenido muchos tropiezos en mi vida. Pero estoy muy contenta por haber dado este paso. La verdad lo necesitaba porque y nada, gracias pastor, de verdad, porque ya estoy de verdad escrita en el libro de la vida. Y nada. Gloria a Dios. Jóvenes de pronto, iglesia de pronto desconocían a esta joven. Se vino sola desde Ecuador. Pero aquí había una tía y el hermano Michael orando por ella para que Dios la guardara en toda esa travesía. Y el que la guardó en todo ese trayecto fue el Señor. Pasó por varias fronteras, hermanos, y gracias al Señor Dios le permitió, y ella dijo: cuando llegue lo primero que tengo que buscar es la iglesia, porque he reconocido que el que me ha guardado en toda esa travesía de mi vida fue el Señor. Y estoy decidida a entregarle mi vida al Señor. Y empezó a pedirme las enseñanzas y empezó a venir a la casa del Señor. Hermanos, todo esto es resultado de la obra del Señor Jesucristo, porque todo Él lo hace de principio a fin. Por eso vamos a estar en pie y vamos a orar por nuestra hermana esta mañana, esta tarde. Gloria al Señor. Hermano Cristian, venga por favor, diríjanos en este día en esta oración. Vamos a quedar despedidos de la presencia. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque nos has permitido, Señor, contemplar una vez más, Señor, como un alma, Señor, ha llegado a tu camino, Padre Santo. Como tú sigues obrando en el corazón, Padre Santo, te rogamos en esta hora, Señor, que obres en su vida, Señor, que la guardes, que la bendigas, Padre Santo, que tu presencia, Señor, la acompañe en todo momento, Señor. Revístela con tu poder, revístela con tu gracia, Señor. Te lo pedimos en esta hora, Jesús, que seas tú, Señor, guiando sus pasos, Señor, guiándola, Señor, enseñándole, Padre Santo, en su crecimiento espiritual, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor, también por este culto tan hermoso, Señor, que hemos tenido en esta mañana, Jesús, porque hemos podido alabarte, hemos podido exaltarte, hemos podido escuchar tu palabra en esta hora, Señor.
Hemos podido, Señor, una vez más, Señor, reconocer que solo tú tienes poder para salvar, Señor. Que solo tú eres el camino, que solo tú eres la verdad, que solo tú eres la vida, Señor. Que solo tú salvas, Señor, y que solo en ti hay perdón de pecados y una esperanza bienaventurada. Gracias te damos, Señor, por este hermoso día que nos has regalado, Señor. Y aunque nos vamos a ir de este lugar, sabemos que tu presencia va con nosotros en todo momento. Gracias, Señor, por lo bueno y maravilloso que has sido con cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu iglesia te dice gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque sigues obrando con poder. Aleluya. Santo es su nombre. Que el Señor Jesús les bendiga, mis hermanos.